¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico por temas. En los estudios anteriores, en el anterior más específicamente, habíamos hablado de la salvación. Habíamos dicho que necesitamos una salvación y un salvador. Una salvación porque estábamos condenados a la muerte eterna. No a esta muerte temporal que a todos nos va a llegar, sino a la muerte eterna. Estamos condenados. Pero porque hemos pecado, porque a través del pecado de Adán y Eva, nosotros, el pecado se trasladó a todos nosotros. Y la única solución era un Salvador, y Dios envió a un Salvador que vivió una vida perfecta. Recuerden también que merece morir aquel que peca, y todos nosotros pecamos y merecemos morir. Y Dios envió a Jesús, y Jesús no pecó, por lo tanto Jesús no merecía morir, y esa perfecta obediencia pone en nuestro favor. Pero nosotros debemos aceptar a ese Salvador, debemos aceptar a ese rescate que Dios envió a favor nuestro. Y el tema de hoy es justamente el perdón de los pecados. Nosotros todos somos pecadores y estamos condenados a la muerte eterna. Pero vamos a ver de qué manera podemos solucionar ese problema, o mejor dicho, de qué manera o qué provisión Dios hizo para solucionar ese problema. Recuerden que Dios es amor, nos ama a todos y quiere que todos nos salvemos. Por lo tanto, Él hizo una provisión para que usted pecador y yo pecador pudiéramos vivir eternamente. El tema de hoy se titula Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. ¿De qué manera entonces nosotros somos perdonados? Veamos allí lo que dice en primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 24, y vamos a ver gracias a quién y a qué somos salvos. Gracias a quién y a qué somos salvos. Dice allí: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando de Jesús. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Gracias a que Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. Por eso es que decimos que Jesús murió por nosotros, en lugar de nosotros. Quien llevó en su cuerpo nuestros pecados. Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. Por lo tanto, si aceptamos a Jesús, ya no somos pecadores delante de la vista de Dios. Usted cuando me ve, me va a ver pecador. Usted a cualquier hijo de Dios le va a ver pecador. Pero a la vista de un Dios santo, si nosotros aceptamos a Jesús, Dios ya no nos ve como pecador, porque ve a su Hijo viviendo en nosotros. ¿Y cómo fue su Hijo Jesús? Fue perfecto. Y esa vida perfecta pone a nuestro favor. Somos entonces salvos gracias a Jesús y su muerte en la cruz, gracias a que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Será que tenemos que pagar algo por la salvación? Veamos lo que dice allí en Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Usted puede tomar su Biblia y buscar estos textos. Dice allí, Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, la salvación para nosotros
Es absolutamente gratis. A Dios le costó la vida de su Hijo Jesús, pero para nosotros es absolutamente gratis. No hay que pagar nada para la salvación. Por eso es que no tenemos excusa para aceptar el rescate de Jesús, porque Él no nos pide nada, no nos pide que paguemos por esa salvación. Vamos a ver allí lo que dice, qué es lo que no nos cuesta nada, pero qué reconocimientos tenemos que tener nosotros. ¿Qué reconocimientos sinceros debe experimentar el pecador, nosotros que somos pecadores? ¿Qué reconocimiento sincero debemos experimentar? Y para ello vamos a leer una ilustración que nos había dejado nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo decía allí, y estas palabras están registradas en Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, dice allí: 2 hombres subieron al templo a orar, dice Jesús. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo era la persona muy religiosa, conocía toda la ley de Dios, iba a la iglesia, practicaba todo lo que la iglesia decía. Y el otro era publicano, dice. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo, religioso, que cumplía con todo lo que la ley de Dios decía. Y el otro publicano. El publicano era, recuerden que cuando Jesús vino, Israel estaba sometido al imperio romano. El publicano era alguien que cobraba los impuestos a los israelitas para que a su vez fueran trasladados a la tesorería de Roma. Era un israelita que cobraba los impuestos, y ese publicano siempre se cobraba de más. Si yo debería pagar una X suma de dinero por mis impuestos adeudados, él me cobraba mucho más. Y con ese vuelto él se quedaba y así se enriquecía. Entonces este era un traicionero, era un hombre, la verdad que no era querido por sus hermanos israelitas, porque era un vendepatria, un traicionero. Él se quedaba con el sudor de los israelitas para pasarle a Roma, y él tenía una vida holgada mediante ese tipo de vida que llevaba. Le vuelvo a leer entonces: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, decía para sí, para adentro, ¿no? Él no oraba en voz alta, para sí mismo oraba, dice. Y decía lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque allí estaba el publicano al lado de él. Yo no soy como este. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Decía él: yo, Señor, soy bueno. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y yo no soy como los otros hombres, ni siquiera como este publicano. Mas el publicano, dice aquí la palabra de Dios, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. El publicano ni siquiera quería entrar en el templo, se quedó allí a los lejos nada más, no quería ni siquiera levantar su vista al cielo, se sentía tan indigno, tan pecador, porque él sabía el tipo de vida que llevaba, cómo se cobraba de más y cómo se enriquecía de forma ilícita. Él sabía todo eso, pero algo lo llevó al templo a orar, a pedir la misericordia de Dios, y dice: sé propicio a mí pecador. Señor, yo soy pecador, por favor, escúchame, Dios mío, necesito que me escuches. Sé propicio a mí pecador.
¿Y saben qué dice Jesús? Os digo, dice Jesús, que este, o sea, el publicano, el sinvergüenza, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice que al final el religioso, el que cumplía con toda la ley de Dios, no descendió justificado, es decir, no descendió a su casa perdonado. Dios no lo perdonó. ¿Por qué? Porque él fue orgulloso. Dice, Señor, yo no soy como los otros hombres, yo doy el diezmo de todo lo que gano, ni siquiera soy como este publicano sinvergüenza que está aquí a mi lado. En cambio el otro dijo, Señor, escucha por favor mi oración. Yo no soy digno, pero por favor escucha mi oración. Y dice que este hombre, de los dos que subieron a orar, este hombre, el publicano, descendió a su casa perdonado. Entonces, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? ¿Qué es lo que reconoció el publicano? El publicano reconoció que él era pecador. Esa es la actitud, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Señor, aquí estoy yo. Yo soy pecador, Señor. Yo soy pecador, ayúdame. Y de esa manera el Señor lo perdonó, y en cambio el otro, el orgulloso, descendió a su casa sin ser perdonado. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar un pecador? Y bueno, debe reconocer que es pecador. Porque hay muchas personas que dicen, ¿y de qué yo me tengo que arrepentir si yo soy buen vecino? Yo pago mis impuestos y también doy alimento por allí al que necesita. A veces cuando por allí por la calle me paran y me piden dinero, algunos de esos que andan pidiendo plata, yo les doy dinero. Así que yo soy una buena persona, yo soy un buen vecino. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Sabe de qué se tiene que arrepentir? De sus pecados. Usted tiene que reconocer que es pecador y que la paga del pecado es la muerte, y de la muerte eterna no se va a poder librar, y necesita de un Salvador. Reconozca usted y yo, reconozcamos que somos pecadores. ¿Y qué sentimiento profundo es indispensable? Leamos allí lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículos 37 y versículos 38. Hechos, capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya había muerto, y Pedro y los apóstoles estaban predicando a las multitudes y le decían, ustedes son pecadores, por eso murió nuestro Señor Jesucristo, ustedes le mataron a nuestro Señor Jesucristo, ustedes son los culpables de que Cristo haya muerto. Y ellos se compungieron de corazón, sintieron una tristeza, un peso enorme en su corazón. Y le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si nosotros somos los culpables? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué sentimiento profundo debe experimentar el pecador? El arrepentimiento. Debemos sentir arrepentimiento por lo que hemos hecho, arrepentimiento porque hemos pecado. Recuerden que por nuestros pecados Jesús murió, o sea, por mi culpa Jesús murió. Yo debo reconocer que por mi culpa Jesús murió. Usted debe reconocer que por su culpa Jesús tuvo que dar la vida. Eso es lo que se debe reconocer. Dice
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero arrepentirse, después más adelante vendrá el bautismo. Allí ya tenemos una pista acerca del bautismo, que va a ser un tema que vamos a hablar en otra oportunidad más adelante. El pecador debe reconocer que es pecador. O sea, una persona para bautizarse entonces debe tener conciencia de que es pecador. ¿Se dan cuenta? Pero ese va a ser un tema de más adelante. El sentimiento profundo que debemos experimentar tú y yo es el arrepentimiento. Entonces vamos a ver el siguiente texto. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Ahora que me arrepiento, reconozco que soy pecador. Me di cuenta que en realidad todo este tiempo he estado viviendo en pecado. Entonces ahora, ¿qué debo hacer con esos pecados? Ya vimos en los estudios anteriores que nosotros nada podemos hacer, no podemos solucionar el pecado. Estamos condenados irremediablemente a la muerte eterna. Y entonces, ¿qué debemos hacer con esos pecados? Vamos a ver Salmos 32, 3 al 5. Salmos 32, 3 al 5. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Está hablando el rey David allí. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis pecados te confesé, dice el rey David. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? Debemos confesar nuestros pecados. ¿Pero a quién debemos confesar esos pecados? ¿Al pastor? ¿A un amigo? ¿Al sacerdote? Le leo de nuevo a quién hay que confesar los pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Jehová es Dios. Los pecados debemos confesarlos a Dios. Y ya vimos en los estudios anteriores que eso lo podemos hacer a través de la oración. Yo me arrodillo y oro y le digo a Dios, perdóname, Señor. Ahora sé que soy pecador, perdóname, quita de mí mis pecados. Y el Señor, por supuesto, que los va a quitar. Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios al pecador. Veamos allí lo que dice en Isaías 1:18. Ver qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios a ti y a mí. Venid luego, dice Jehová, vengan con sus pecados así como son. Y estemos a cuenta, vamos a arreglar nuestro problema, dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si es granate vuestro pecado, simbólicamente está diciendo que es tan sucio, manchado, como la grana. Si sus pecados fueren como la grana, o sea, si tienen muchos pecados, van a llegar a ser como la nieve serán emblanquecidos, dice. Van a quedar completamente limpios como la nieve, dice. Si fueran rojos como el carmesí, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se dan cuenta? Jesús va a limpiar la mancha de nuestros pecados y nos va a dejar perfectamente limpio. O sea, a la vista de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, vamos a ser unas personas perfectas y sin pecado. A la vista del Dios Santo estoy hablando. Los seres humanos siempre te van a señalar. Mira, este se va a la iglesia ahora, y siempre van a recordar lo que tú haces o lo que anduviste haciendo. Pero si confiesas los pecados a Dios, Dios te perdona y te considera absolutamente justo.
y limpia tu pecado rojo como el carmesí y te deja como una blanca lana. ¿Y será que Dios puede perdonar todos mis pecados? Porque alguno me puede decir, no, pero vos no sabés. Yo sé que Dios perdona, pero yo tengo un pecado terriblemente malo. Usted puede estar diciendo, algunos de los que me ven pueden estar diciendo, no creo que Dios me perdone, puede decir. Veamos lo que dice allí en Isaías 43:25. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Te voy a perdonar tus pecados y voy a borrar y no me voy a acordar más. Dios borra completamente nuestros pecados, no queda ni rastro. Así que no tengas miedo si tu pecado es tan terrible, confiésaselo a Dios y Él te va a perdonar y va a borrar de su libro sus pecados, tus pecados, mis pecados. Así que no tengas miedo de confesar tus pecados a Dios, que Él los va a perdonar completamente. Ni pienses qué tipo de pecados tienes, confiésaselo a Dios, cuéntaselo. Total, tú vas a orar en secreto a Dios. Cuéntaselo a Dios lo que has hecho. Y si no has hecho nada malo y te crees buen vecino y todo como el ejemplo que puse, igual reconoces que eres pecador. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora que conocí un poquito más de las verdades de la Biblia? Veamos allí lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Debemos arrepentirnos y vivir como siempre, como vivíamos antes, ¿no? Convertíos, dice. Ahora tiene que haber un cambio en nosotros. Por supuesto que ese cambio no va a venir de nosotros mismos. El Señor va a ir produciendo cambio en nosotros. Y a partir del momento de que tú confiesas tus pecados y te entregas a Dios, tu vida no va a ser como ha sido en el pasado. Ahora tu vida va a cambiar tu mentalidad, vas a empezar a pensar distinto, vas a empezar a ver desde otra perspectiva la vida, tu cosmovisión va a cambiar. Dice en Primera de San Juan, este no es el Evangelio de San Juan, sino que es la primera carta del apóstol San Juan. Dice allí en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que Jesús, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados nada más, no, y limpiarnos de toda maldad. Dios es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hacernos otra persona. Una vez que tú aceptes a Cristo vas a ser otra persona. Ya te dije, tu mentalidad va a cambiar. Vas a tener otra cosmovisión, vas a ver de manera distinta la vida porque el Señor va a ir obrando en tu mente, en tu corazón. Así como lo está haciendo día a día en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Yo no soy perfecto, ni creo que ya lo he logrado. Día a día confieso mis pecados a Dios y yo estoy seguro que Él me perdona y así estoy siguiendo día a día. Usted puede hacerlo igual. Dios está dispuesto a recibirte, no importa qué clase de pecados es lo que cometes. Dice allí en Ezequiel capítulo 36, versículos
25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace una limpieza general? Es así como cuando usted por allí decide, después de muchos días, de que necesita baldear, necesita hacer una limpieza general de su casa, y baldea y limpia hasta los últimos rincones y el techo y cada uno de los espacios y cada uno de los muebles, limpia y deja brillante. Bueno, así Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida. Dios quiere limpiarnos completamente, quiere hacernos una nueva persona, un nuevo ser. Dios quiere habitar en nuestro corazón. En el estudio anterior había leído lo que dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no fuerza, él está llamando, está esperando que usted abra la puerta de su corazón, y entonces va a realizar esa limpieza espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Y dice el capítulo 36, versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Se dan cuenta? Pondré en ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Nosotros por nosotros mismos no podemos guardar los mandamientos de Dios, pero cuando Dios pone su espíritu en nosotros, sí lo podemos. El otro día había puesto un ejemplo, si ustedes ven mis videos anteriores, había puesto el ejemplo de un padre que le da la orden al chico de alzar, a su niño pequeño, de traerle un balde de 20 litros cargado, sabiendo que el niño no va a aguantar el peso del balde. Pero el niño se va obediente, corriendo como si fuese que lo va a levantar, y cuando llega allí el padre llega también, le ayuda y llevan juntos el balde. Y el padre contento con su hijo porque lo obedeció. De la misma manera Dios quiere hacer con nosotros. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer que ustedes hagan todo eso. Ustedes no pueden hacer. Ustedes no pueden guardar ley, ni mandamiento, ni nada. Por supuesto que no pueden, pero con mi ayuda yo voy a poner mi espíritu, y ustedes pongan la voluntad, la actitud, y van a ver que se puede seguir adelante caminando con el Señor. Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Santa en Jesús. Quiero vivir una vida santa, quiere decir, quiero vivir una vida apartada. Santo no es una persona que anda en un lugar sin moverse y está quietito allí y no hace nada. No, santa es una persona apartada para Dios. Yo quiero vivir una vida apartada para Dios. Ahora quiero ser tuyo, Señor. Te confieso mis pecados. ¿Quiere confesar usted también su pecado y entregarle su vida a Jesús? ¿Quiere vivir una vida santa? ¿Quiere apartarse para Dios también? Díselo a Dios en oración. Señor, perdona mis pecados, recíbeme como mi Salvador personal. Ayúdame a obedecerte en todos mis caminos. Y el Señor lo va a hacer. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Los espero para el próximo video. Muchísimas gracias. Amén.